Este programa es para todos. Recreación. Acceso. Ambientes saludables. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos, muy buenos días. Comenzamos Medellín Ciudad Saludable en este martes. Gracias a todos por acompañarnos. De una vez, de entrada, les planteo el tema del día para que afinen sus preguntas y sus comentarios, aprovechando la presencia del especialista que nos acompaña hoy hasta las 12 del mediodía. Hay que aprovechar este programa, participar mucho, 441-2100. Es una invitación que todos los días les hago, pero es que, como siempre repito, casi siempre repito, este programa tiene sentido si usted no solo está ahí observando, sino que además llama y consulta. Este es un consultorio que hacemos todos los días en Telemedellín, de 11 a 12 del mediodía, bueno, menos los miércoles, que cuando estamos en sesiones del Consejo de Medellín, como es esta época, como será mañana, en las mañanas nuestros televidentes habituales saben, transmitimos la sesión ordinaria del Consejo de Medellín. Por eso nosotros nos vamos a la franja de las 3 de la tarde en directo para que ustedes incluso puedan participar. Una franja en la que habitualmente hacemos retransmisiones de programas que ya han pasado, pues los miércoles es nuestra franja principal, porque no queremos dejarlos sin la oportunidad de poder tomar el teléfono, marcar el 441-2100 y hacer sus preguntas. Tema de hoy, el tétano o el tétanos, como se refiere a él la comunidad científica y la comunidad médica. Para nosotros, desde el lenguaje popular, podemos dejarlo simplemente como el tétano, pero ya ahorita con el especialista hablaremos si es así o si debería ser así o no. Y cuando hablamos del tétano, quiero decir que en este programa vamos a hacer básicamente dos cosas: hacer prevención de la enfermedad y promoción de la vacuna como la principal herramienta, como el principal método de prevención. Ya entenderemos el porqué. Describir el tétanos, y esto lo vamos a hacer en un informe que les voy a presentar a continuación y lo detallará aún más el médico, pero yo podría decir básicamente, para poner un punto de partida, que esta es una enfermedad provocada por unas potentes neurotoxinas que son generadas por una bacteria. Esas neurotoxinas son causadas por una bacteria y lo que hacen es afectar el sistema nervioso. ¿Y cómo se expresan? No sé si tal vez sea el único síntoma, el único signo, pero fundamentalmente genera violentas contracciones musculares. El tétano o el tétanos es el tema de hoy y tendremos que dedicarle un capítulo especial en este programa a un asunto que es bien complejo, que por fortuna ha variado enormemente durante las últimas décadas y es lo que yo podría llamar como el tétanos materno-infantil. Resulta que las malas prácticas en los nacimientos, el corte del cordón umbilical en sitios no apropiados para ello, con utensilios infectados o donde está presente la bacteria, nos generaba históricamente una gran cantidad de muertes de niños en el mundo. Esa situación ha cambiado mucho desde 1980, pero revisando las estadísticas me encontré que hace tan solo un par de años todavía en el mundo teníamos 58.000, 60.000 niños muertos por esta condición, por esta situación. Eso resulta increíble cuando la vacuna que atiende y previene la enfermedad está presente desde hace medio siglo, tal vez un poco más. Ya nuestro especialista nos detallará también este asunto. Entonces, bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Saludo de una vez al doctor Lácides Arrieta Neira. Él es médico de la Universidad de Antioquia, es epidemiólogo del CES. Trabajó en la Secretaría de Salud de Medellín, también en las Secretarías de Gobierno y de Bienestar Social, que hoy es para nosotros producto de la modernización de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Además, es el director ejecutivo de la Corporación Sentido Humano. Doctor Arrieta, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado a compartir contigo y con los televidentes habituales del programa algunas apreciaciones acerca de esta enfermedad que no deja de ser interesante y que aún es un problema de salud pública en muchos países en el mundo. Le agradecemos mucho su presencia. Él es el médico especialista invitado hoy y yo de ustedes aprovecharía su presencia para hacer una cantidad de preguntas y comentarios que seguramente ustedes tienen, porque es que además es una enfermedad que está llena de mitos y los vamos a revisar, sobre todo para las curaciones y no sé qué tratamientos. Hay unas cosas que yo no sé si serán o no efectivas. El doctor Arrieta nos lo dirá en un ratico, pero quiero empezar con una curiosidad antes de desarrollar el
tema. ¿Qué hace la Corporación Sentido Humano de la que usted es el director ejecutivo? Bueno, gracias por la pregunta. La corporación tiene 4 áreas estratégicas de desempeño. Una la hemos denominado salud y nutrición. La segunda, desarrollo social. Trabajamos también en medio ambiente y hábitat y en comunicaciones y pedagogía. Esas son las 4 áreas en las que desarrollamos proyectos y en las que estamos dispuestos a contribuir al desarrollo de cualquier comunidad que nos convoque a ayudarle en esos procesos. Es decir, una visión muy integral del desarrollo humano. Y muy amplia. La fundamentamos desde el punto de vista conceptual y filosófico en el desarrollo humano integral. ¿Con sede en Medellín la corporación? Con sede en Medellín. ¿Y con trabajo exacto. solo en Medellín o en otras regiones? No, estamos en otras regiones. De hecho, estamos terminando un proyecto, ¿lo puedo decir? Sí, bien puede. En la isla de San Andrés y Providencia, que tiene que ver con la promoción del consumo seguro de alcohol. Consumo seguro de alcohol. No lo puede decir porque es que precisamente todos esos elementos hacen parte de nuestro trabajo diario, el Medellín Ciudad Saludable. Ya que nos echamos la cuña que sea completa, ¿dónde se contacta la corporación? ¿Un número telefónico, algún correo o algo? 366-4797. A ver, repítalo por favor para que los televidentes lo puedan. 366-4997. Muy bien, doctor Arrieta. Les propongo que para empezar, y antes de que el doctor Arrieta nos haga una descripción un poco más profunda del tema del tétano o el tétanos, veamos este informe para entender más. Alisten las preguntas, 441-2100 y enseguida también les recuerdo las redes sociales. El tétano es una enfermedad provocada por la bacteria Clostridium tetani, la cual suele habitar en lugares como el suelo, la saliva, el polvo y las heces. La infección comienza cuando una persona no inmunizada entra en contacto con la bacteria a través de una herida profunda en su cuerpo. Una vez que ingresan, estos producen una sustancia química conocida como tetanospasmina, una toxina que puede alterar el funcionamiento del sistema nervioso y que es transportada mediante el interior de los nervios que rodean la zona de la herida hacia el cerebro y la médula espinal. Al llegar allí, la neurotoxina interfiere con la actividad normal de los nervios, en especial la de los motores, que son los encargados de enviar mensajes directos a los músculos. Esta interrupción trae como consecuencia espasmos musculares intensos en el infectado, los cuales se pueden evidenciar 1 o 2 semanas después del contacto con las bacterias. El primer lugar en el que aparece este síntoma es en los músculos de la mandíbula, lo que ocasiona dificultad para tragar y rigidez muscular o dolor de cuello. Posteriormente, las dolencias pueden extenderse a diferentes lugares del cuerpo, como la espalda, el tórax y los músculos abdominales. Debido a estos fuertes espasmos, el tétano puede causar problemas respiratorios y parálisis, lo que conlleva a un largo tratamiento. Esto demuestra que el tétano, a pesar de ser una enfermedad no transmisible, puede traer muchos riesgos para la salud de grandes y pequeños, por lo cual comenzar a prevenirla desde temprana edad es muy importante, y esto se puede lograr mediante la vacunación, la higienización durante el parto y manteniendo limpias las heridas. Bueno, ahí tenemos ya muchos más elementos para desarrollar este tema. Los televidentes siempre primero en Medellín, Ciudad Saludable. Por eso saludamos a Teresa Vasco, que está en Pedregal. Hola, Teresa. Buenos días. Bienvenida, buenos días. Los felicito por el programa. Muchas gracias. Nos es de mucha ayuda. Bueno, la pregunta mía era la siguiente. En una persona de edad adulta ya, si de pronto le van a hacer una cirugía en la encía, es probable que le pueda, pues, será más conveniente que esta persona se haga inyectar la vacuna sobre el tétano para prevenir cualquier problema, o sencillamente eso es por medio de una herida, o pues así como cuando uno se corta con un clavo, con una lata, así, o así, cuando uno va por la calle y le pasa cualquier cosa, ¿cierto? Porque claro que en el consultorio van a haber más cosas para prevenir eso, pero de todas maneras, pues el ser humano no se sabe cómo están las defensas, y yo como no sé nada de eso, yo quiero que me expliquen, por favor. Claro, y para eso precisamente, Teresa, es este programa y lo que pretendemos hoy con el tema del tétano. Doctor Arrieta, ¿qué decirle a Teresa? ¿Es prudente ante una cirugía hacerse vacunar por si uno tiene dudas si tiene o no tiene la vacuna ya? Teresa, lo que yo te diría es que debes confiar en que en la ciudad de Medellín tenemos un sistema de salud con un desarrollo que podemos considerar alto
y que cada que va a haber un evento quirúrgico, o sea, una cirugía, una intervención a nivel de la boca o de cualquier parte de nuestro cuerpo, la seguridad que nos da nuestro sistema de que las herramientas utilizadas, los instrumentos que se van a utilizar, tienen una esterilización en la cual podemos confiar y que nuestros profesionales son buenos y conocen muy bien las medidas de prevención que deben tener, eso sería lo ideal. No, la vacunación no es un evento digamos que ordenado de manera regular, porque entonces aparecería en los protocolos estándar para cualquier procedimiento hacer esa vacunación. Lo que debemos confiar es en que tenemos un sistema con muy buen desarrollo y en donde las normas higiénicas son respetadas de manera muy correcta. Teresa ya tomó el teléfono y marcó el 441-2100 para hacer su pregunta. Usted lo puede hacer, pero también puede participar en redes sociales, @saludmedellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook para que participen. Doctora Arrieta, yo hice una descripción seguramente muy general de la enfermedad. En el informe que le presentamos a los televidentes también veíamos algunos detalles, pero ¿cómo describir el tétano? ¿Qué es esa enfermedad? ¿En qué consiste? A mí me parece que la descripción hecha es buena. El tétanos es definido como una enfermedad aguda que se presenta como consecuencia de la producción de la neurotoxina por el Clostridium tetani, que así se llama la bacteria, y esta neurotoxina es supremamente poderosa, es una de las más potentes que se conocen en la naturaleza y tiene una afinidad o un gusto muy especial por el tejido nervioso. Por eso busca siempre llegar al sistema nervioso central y periférico y a través de él la toxina comienza a actuar y la característica fundamental es la producción de fuertes contracciones musculares que en general producen dolor y que tienen la característica de comenzar en la parte superior del cuerpo humano y de ir descendiendo, o sea, comienzan desde la cabeza y el cuello y van descendiendo a comprometer otros grupos musculares. Se puede acompañar de fiebre y de algunos otros síntomas en el organismo. Uno muy característico es la contractura del músculo macetero que queda en esta parte de la cara y es el que contribuye más fuertemente al cierre de la mandíbula. Entonces pone como la boca cerrada y eso hace, digamos que una de las descripciones características del tétano en la literatura de salud en el mundo, eso se llama el trismus y que es esa contractura pues del músculo y algunos por la forma entonces que adopta la cara dicen que las personas que tienen tétano parece que rieran, pero es como una risa acartonada por la fuerza que hace la musculatura y le llaman a eso la risa sardónica, que es un término pues como muy especial, pero que así se conoce mucho en la literatura médica. ¿Y ese es uno de los primeros síntomas, de los primeros signos para detectar la enfermedad? Es de los primeros. La característica del tétanos es que no tiene exámenes de apoyo diagnóstico específicos para poder hacerlo. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, con la observación de los signos y síntomas que se dan en la persona por los cambios que produce la neurotoxina. Y la aparición del trismus o de esa contracción es característica tanto en el tétanos en las personas adultas como en el tétanos neonatal en los niños recién nacidos. Igual se produce y esa es una de las cosas que orienta más rápidamente hacia el diagnóstico. Venga, doctora Arrieta, lo invito al municipio de La Estrella, al sur del Valle de La Burrá. Juan Fernando está ahí. ¿Qué hubo, Juan? Bienvenido. Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, hombre. ¿Usted qué? ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Bueno. Era para una pregunta para el doctor. Por supuesto. Y para saludarlo, obviamente, ¿cierto? ¿Esa vacuna cada cuánto se debe aplicar? Porque yo recuerdo que hace por ahí unos 10 o 12 años yo me corté un dedo y me aplicaron esa vacuna contra el tétano. Yo realmente, sinceramente, de esa época no volví a colocarme ninguna de esas vacunas, ¿cierto? Entonces, ¿cada cuánto se aplica la vacuna? Muy bien. Gracias, Juan. Doctora Arrieta. Listo. Debemos partir de recordar lo que es el esquema de vacunación tradicional que existe en el país a través de lo que se llama el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que se conoce con la sigla PAI. Entonces, lo que se pretende es comenzar a cubrir a la población desde la infancia y que cuando las personas lleguen a 6 años de vida ya hayan obtenido 5 dosis aplicadas y posteriormente a eso
lo que se debe hacer es tener refuerzos. Se dice que a partir de los 15 años, cada 10 años. Algunos dicen que con 3 refuerzos es suficiente, otros dicen que por el resto de la vida, cada 10 años debería hacerse la aplicación de una nueva dosis de la vacuna. En el caso suyo, que tiene una preocupación porque tuvo una herida y se la aplicaron, lo que pasa es que en las instituciones de salud debe aprovecharse el momento en que la persona consulta por el manejo de una herida y tratar de disminuir lo que llamamos en vacunación las oportunidades perdidas. Como quien dice, cada que tengamos la oportunidad de aplicarle a alguien que no es capaz de demostrarnos que tiene un buen esquema de inmunización, cada que tengamos esa oportunidad, en vez de dejarlo perder, más bien taque, como dicen por ahí, se la aplicamos de una vez y estamos garantizando que su estado inmunológico mejore con la aplicación de la vacuna. Es decir, el que caiga lleve. Ah, sí, exacto, así debe ser. Cortada porque se enterró un clavo de una vez, claro, es aprovechar la oportunidad que llega al centro asistencial. Y en vacunación se llama así, o sea, disminuya las oportunidades perdidas. El personal de enfermería y el personal en los hospitales ya lo sabe muy bien. Siempre le preguntamos a la persona, bueno, ¿usted sabe si se vacunó? ¿Cuál es su esquema? Nadie guarda los carnets de vacunación. Como no lo guardan y no sabemos, entonces por eso le digo, taque, aprovechamos y le ponemos una, ¿sí? Y es una oportunidad que aprovechamos de fortalecer ese sistema inmunológico y esa forma en que las personas se defiendan de la posibilidad de desarrollar la enfermedad. La pregunta, doctora Arrieta, de Juan Fernando me lleva a una inquietud y es la efectividad de la vacuna. ¿Está medido en porcentaje esa efectividad? Lo que pasa es que usted nos plantea que hay unas teorías que dice 3 refuerzos en la vida o 1 cada 10 años. Eso nos varía un poquito como la condición, pero ¿es altamente efectiva la vacuna? Sí, la vacuna tiene, digamos que se puede confiar muy bien en la protección que da. Los estudios hablan de que es cerca del 98%, lo cual es muy alto, ¿sí? Querría decir que si logramos una muy buena protección en la comunidad, estaríamos garantizando que no exista. De hecho, Medellín, por ejemplo, que tiene buenas coberturas de vacunación, presenta muy pocos casos de tétanos. Entiendo, estuve preguntando para obtener datos oficiales en la Secretaría de Salud de Medellín y me decían, el último caso de tétanos atendido en Medellín fue hace más o menos 2 años y venía remitido de una zona rural de Urabá. Pero casos autóctonos, casos presentados aquí, no hay hace bastante tiempo. Pero la bacteria está. Claro, podría estar. Sí, obviamente. Debemos partir de que lo está y por eso los esfuerzos en tener altas coberturas de vacunación. Lo que se pretende, por ejemplo, con la DPT o la vacuna triple bacteriana, que es la que cubre el tétanos, la difteria y la tosferina, es que en la población infantil tenemos una cobertura del 95% para hablar de coberturas útiles, o sea que de cada 100 personitas que sean objeto del programa de vacunación, 95 estén cubiertas. Eso permite garantizar a nivel de la comunidad una muy buena protección. Pero también debemos preocuparnos, y lo decías desde el principio, que uno de los puntos de alta sensibilidad al hablar de tétanos es aquel que tiene que ver con los recién nacidos y con la madre y que se relaciona con los eventos obstétricos y el parto pues específicamente. Entonces buscamos una alta cobertura en las mujeres en edad fértil para que cuando lleguen a embarazarse tengan una buena protección dada por la vacuna, por haber cumplido pues un buen esquema. Y también en los programas de control prenatal a todas las mujeres en embarazo se les verifica el esquema de vacunación y se les garantiza que entonces durante el embarazo se les ponga con el ánimo de prevenir pues eventos al final de su proceso de embarazo. 441-2100 para que le hagan sus preguntas al doctor Arrieta. Redes sociales, @saludmedellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. También les recuerdo que este programa tiene un correo electrónico, que es el correo electrónico de la Secretaría de Salud de Medellín. Entonces, cuando tenga dudas, quieran profundizar un poco más de estos temas, tengan otros elementos que tengan que ver con la salud, escriban a secre.salud@medellin.gov.co. Ahí lo tienen en pantalla, secre.salud@medellin.gov.co. El doctor Arrieta nos lleva nuevamente al tema que plantea al comienzo del tétanos materno-infantil, que llamo yo. Ya él nos explicará un poco más. Y hay unas estadísticas, y había
un proyecto, un propósito. Doctora Arrieta, esto lo vamos a hablar después del corte. La Organización Mundial de la Salud pretendía eliminar el tétanos materno-infantil al año 2005. Resulta que hoy esa meta, ese objetivo no se ha logrado y en más de 30 países, digo más porque algunas cifras o algunos datos hablan de 31 países, otros 35, otros 38, todavía hay presencia de esta enfermedad en estos niños y sus madres, dejando, como les decía al comienzo, unas muertes que hace 2 años fueron de casi 60,000 niños en el mundo. Hacemos la pausa, venimos a desarrollar este tema, conversar de otros asuntos y, por supuesto, a escuchar las preguntas de ustedes. Ya volvemos. En sesión del Consejo de Medellín, este miércoles 10 de julio, desde las 9 de la mañana, en directo, políticas que tienen que ver con el fomento y el control a la economía solidaria. Miércoles 9 de la mañana por Telemedellín. Aquí te ves. ¿Qué es la restitución de tierras y cómo se accede a ella? Tienen derecho a la restitución de tierras las personas que fueron despojadas u obligadas a abandonar sus predios, si el hecho ocurre por el conflicto armado entre el 1 de enero de 1991 y el 10 de junio de 2021. Las víctimas reclamantes de tierras pueden presentar su solicitud ante la Unidad de Restitución de Tierras o a las personerías municipales. Este proceso es gratuito. La Fundación Forjando Futuros lo invita a reclamar sus derechos. Hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. La plenaria del Consejo de Medellín aprobó la realización de una sesión dedicada a analizar la problemática de la situación Esta semana en De Acuerdo, revisamos con el Consejo de Medellín la aplicación de la política del adulto mayor. Hay severos cuestionamientos por lentitud en su aplicación. El proceso de integración del ITM, Pascual Bravo y el Colegio Mayor siguen adelante y con mucha sapiencia. Son 35.000 estudiantes que serán distrito educativo. Las altas tasas de accidentalidad deben rebajarse no solo con el control al consumo del alcohol, también con otras sustancias psicoactivas, como lo manda el acuerdo municipal. De Acuerdo, miércoles 8 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. El sector de Barbacoas ha sido durante años un lugar por el que muchos ciudadanos evitaron transitar, pero hoy el panorama es otro. Lo primero que hicimos es llevar a todos los ciudadanos y ciudadanas que tenían establecimientos de comercio aquí que se ajustaran a la norma, a la ley, hacer un buen uso de lo que es el espacio público para las personas, una recuperación en los términos de lo que es la estructura pues, física del entorno y los programas de la inclusión social, de la Secretaría de Inclusión Social, para que los habitantes de calle, en situación de calle, niños y niñas en estados de vulneración fueran sujetos de los programas pues, que tiene la administración. Nuevos colores le dan vida a Barbacoas. Primero era muy maluco porque mucho indigente, mucha bulla, malos olores. En este momento pues, la calle muy limpia, muy bonita y de acuerdo, muy tranquilo, no hay ningún problema. Ya no hay tanta gaminería, las calles son más bonitas, más limpias. Con acciones integrales, la Alcaldía de Medellín mantiene sus esfuerzos para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Eso es vida. Medellín, todos por la vida. Hack Piñuela, de ser Junta de Acción Comunal de La Piñuela, están en Twitter interactuando en este momento. Nos preguntan que quieren saber, a ver un segundo que se me tapó aquí, cómo se solicita la unidad móvil de salud para nuestro barrio. Perfecto, entonces hay que marcar. Esta orientación le sirve a la Junta de Acción Comunal de La Piñuela, pero también a todos. Marquen la línea 44-144, es la línea única de servicio a la ciudadanía de la Alcaldía de Medellín y que por favor los comuniquen con Secretaría de Salud. Eso tiene una coordinación, no sé cómo estará el cronograma y la agenda para este segundo semestre del año, pero la idea es cubrir la mayor cantidad de territorio posible de Medellín, las 16 comunas y los 5 corregimientos. Llamen a la línea única de atención y servicio a la ciudadanía para que
programen y los agenden y les cuenten cómo es el procedimiento para que las unidades móviles, que son varias, porque tenemos la vacunación para perros y gatos, tenemos los temas de salud sexual, salud reproductiva, salud mental, prevención de la enfermedad, promoción de la salud, para que las unidades móviles lleguen a todos los rincones de Medellín. 44-44-144. Voy a aprovechar al epidemiólogo acá sentado conmigo, al doctor Arrieta, para la siguiente pregunta, y es que le decía, doctor Arrieta, a los televidentes, antes de ir al corte, que la Organización Mundial de la Salud tenía prevista una meta, un objetivo al año 2005, era la eliminación del tétanos materno-infantil, pero es que resulta que uno, cuando revisa teoría de Organización Mundial de la Salud, encuentra o control de una enfermedad, o eliminación de una enfermedad, o erradicación de una enfermedad. Aquí se refieren específicamente a la eliminación. ¿De qué se trata y en qué varían esos tres conceptos? Listo, muy bien. Cuando se considera que una enfermedad o algún evento en especial es de interés en salud pública, se montan entonces o se estructuran los planes de control con el que se pretende disminuir el número de casos en la comunidad. O sea, entrar, como lo dice la palabra, a controlar la presencia de la enfermedad, a que se disminuya el número de personas afectadas cada vez más. Cuando se habla de la eliminación, lo que se pretende es llegar a 0 casos nuevos, ¿sí? Que no tengamos lo que se denomina incidencia. Entonces, ese sería una meta maravillosa, cuando podemos decir, es que aquí ya no tenemos casos de tal enfermedad hace tantos años, como la polio, por ejemplo, ¿sí? Que ya lleva bastante tiempo. Y cuando hablamos... La viruela, que ya supuestamente no... Pero cuando hablamos de eliminación, el germen o el agente productor de la enfermedad todavía lo encontramos en el entorno. Y cuando hablamos de erradicación, lo que decimos es, ya logramos el control, logramos la eliminación porque no tenemos casos nuevos, pero tampoco tenemos en el entorno el agente que lo produce, que es lo que pasó, por ejemplo, con la viruela. Entonces, está erradicada, por eso no la hemos vuelto a tener, no se volvió a utilizar vacunación, y la viruela hoy es considerada entonces un arma biológica supuestamente guardada en algunos laboratorios muy especiales. Eso lo hace pues muy difícil, y cada que un país se propone desde el punto de vista de salud pública adoptar uno de estos planes, lo primero que debe revisar es su presupuesto, porque cuesta mucho decir vamos a eliminar esta enfermedad y comenzar entonces a estudiar qué es todo lo que hay que hacer para que un plan de eliminación sea exitoso. Sí. Entonces usted me dice hace un ratico que hace 2 años en Medellín tuvimos un caso traído desde Urabá, y yo decía que 30 y punta de países no han eliminado el tétanos, o sea que nosotros somos uno de esos países donde todavía hay presencia de tétanos. Pues nosotros, nuevos casos. Sí, nosotros todavía tenemos algunos casos, yo diría pues que ya se presentan pocos, por eso la presencia del tétanos es considerado en la literatura por algunos como un indicador de desarrollo socioeconómico de los países y también del desarrollo sanitario, porque habla entonces de cómo se ha trabajado con la comunidad acerca de ciertas cosas que son de su interés en el manejo de este tipo de asuntos. Ejemplo, cómo se maneja una herida cuando a la gente le pasan cosas en su casa. Porque hay que tener claro que las personas se enferman y se complican donde viven. Y muchas veces cuando ya llegan a acceder a los servicios de salud, han sucedido asuntos previamente que han permitido que una enfermedad avance a niveles que no debería, si la gente estuviera bien informada. Cada rato nos sucede es eso. Entonces la gente, digamos que por desinformación, equivoca su toma de decisiones o lo hace de manera tardía, y pues las cosas se empeoran ahí. Ya entendimos, doctor Arrieta, que el tétanos se da por la liberación de unas neurotoxinas terribles, muy agresivas, que atacan el sistema nervioso y que son liberadas por una bacteria. ¿En dónde está esa bacteria para que hablemos un poco de prevención? ¿En qué ambientes está la bacteria? Listo. Otra vez es el entorno. La bacteria está en la tierra, está en nuestro medio ambiente, es muy fácil de encontrar ahí, está en materiales que se quedan igual en el medio oxidándose, clavos oxidados por ahí, por eso las chuzadas cada rato en lotes o por ahí en la manga, digamos que son una puerta de entrada. Se encuentra en el aparato digestivo de algunos animales domésticos, y por eso la materia fecal de algunos animales es también
digamos que uno de los medios de contaminación. De hecho, van a la tierra, van a ese entorno donde comienza la bacteria a proliferar. Ella está ahí esperando que se dé como la oportunidad de que alguien entre en contacto con ella y poder comenzar, generalmente por heridas o a nivel de las mucosas, ¿sí? Eso es lo que, digamos, tradicionalmente se da. Pudiera darse, y en relación con la pregunta que hacía ahora el televidente, pudiera darse si hay intervenciones con materiales no bien esterilizados, donde pudiera estar la bacteria, y algunos dicen incluso que pudiera estar sobre la piel humana. Entonces, si yo me hago una herida y ocasionalmente está ahí, eso pudiera ser una forma de entrada, o por las mucosas en la boca. Está entonces también en los animales domésticos, en perros y gatos, y es muy común ahora, casi pues todos o muchos hogares tienen también una mascota, y es muy común que los niños, por ejemplo, besen las mascotas hasta en la boca. ¿Esa sería una forma posible de transmitirse el tétanos o de esa manera no? No, en general uno no esperaría eso, lo que se espera es que haya una herida. De manera muy generalizada las mascotas, digamos que son amables con los niños que las tienen, que tienen buenas costumbres, y vemos que el trabajo de veterinaria, pues la gente que tiene que ver mucho con las mascotas, ha ido generando una buena cultura de trato con las mascotas en nuestra sociedad. Entonces ya uno ve que le cepillan los dientes al perrito y yo no sé qué, y hay una serie de manejos que lo que procuran es precisamente disminuir como las posibilidades de contagios de lo que llamamos pues enfermedades zoonóticas que se transmiten de los animales al hombre. Doctora Arrieta, ¿definitivamente es la vacuna la principal medida de prevención? Sí, indiscutiblemente. De ahí el esfuerzo tan grande que se hace en todos los países, y por eso se mide como un indicador de desarrollo la presencia del tétanos. La vacunación, los programas de vacunación en el mundo se han considerado de alta sensibilidad en salud pública y se promueven muchísimo precisamente por eso, porque tiene muy bajo costo para cualquier sociedad en el mundo hacer programas de vacunación. En tanto el beneficio que se obtiene con ese bajo costo de vacunar es altísimo, es garantizar que núcleos poblacionales muy altos eviten enfermarse de eventos que pueden ser catastróficos. A nosotros nos queda producto del desarrollo de este programa absolutamente claro, es la vacunación. Es la vacuna el elemento más importante a la hora de prevención, con una efectividad que nos decía el doctor Arrieta hace un rato puede llegar hasta el 98%, es decir, es una alta efectividad. Pero ¿será que la gente en las calles, la gente del común, sabe cuál es la principal medida, la más eficaz para prevenir el tétanos? Nos fuimos a hacer la pregunta, ¿qué sabe usted o qué piensa usted? ¿Cuál puede ser el mejor método para prevenir el tétano? Esto contestaron. Ante cualquier herida, cualquier cortada, pues primero tiene que atenderse bien, desinfectarse y demás. Y seguidamente consultar con el médico si es del caso para una vacunación que pueda prevenir el origen del tétano. Yo pienso que haciendo una adecuada desinfección de una herida y vacunándose para prevenirlo. Con vacunas y ya pues es el único método que conozco. Hay que hacerse vacunar. Las vacunas es para las maternas tiene que estar en el tiempo de gestación, se deben de aplicar 1 o 2 dosis de tétano. Y para los pelados cuando se caen deben de tener esa vacuna para que no se vayan a infectar. No sé. No, ni idea. Vacunarse, estar pues con todas las vacunas al día. Hacerse vacunar, esa es la única manera pues creo para salir adelante a esa enfermedad o es un contagio. Con la vacuna, pues haciéndose vacunar y estar muy pendiente de eso de las vacunas. Entonces, en ese sentido, doctora Arrieta, uno queda tranquilo, la gente más o menos sabe muy bien que vacunarse es la principal medida, pero una de las primeras respuestas fue lavarse muy bien las heridas después de cortarse. ¿Eso funciona o si ese elemento que cortó, ese clavo que se introdujo, tiene la bacteria ya, el lavarse poco funciona?
Definitivamente, como lo dices, uno queda contento al escuchar que la gente da ese tipo de respuestas. Y es obvio que uno de los puntos que habría que trabajar fuertemente a nivel de la comunidad es el manejo de las heridas. Cuando se dice que el tétanos es producido por una bacteria, entonces hay que conocer cuáles son las características de esa bacteria. Una es que es anaerobia, o sea, esa bacteria no le gusta vivir donde hay oxígeno, ¿sí? El contacto con el oxígeno del aire sería una de las primeras medidas para hacer que la bacteria no pueda vivir bien. Por eso las heridas que producen tétano en general son heridas profundas. En general, no estrictamente tiene que ser así, porque una herida profunda pues no le llega bien el oxígeno del aire allá. Entonces, ¿por qué le decimos a la gente, cada que tenga una herida, al menos haga el manejo básico? Lávela bien, agua y jabón, no necesita ninguna cosa extraña. Agua y jabón y deje la herida destapada. No la tape. Exacto, destapada para que el oxígeno del aire entre en contacto con todas las superficies de la herida y se convierta en la primera medida, digamos que de prevención, en un manejo muy simple. Porque si la bacteria es anaerobia, ponerla en contacto con el oxígeno hará que ella no pueda vivir, y si está tan de buenas que vive, pues al menos que viva a disgusto. Marta Soto está en El Poblado. Hola Marta, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. La escuchamos. Este tema está muy interesante. Tengo una hija de 17 años. Justamente la semana pasada estábamos hablando del tema del tétano. Ella está muy preocupada porque yo solamente le apliqué 2 dosis y ella dice que ella cree que le toca una dosis como a los 18 años. Ahora tiene unas mascoticas, unos conejitos que le regalaron y está súper enamorada de ellos. Y me dice, mami, pero me da mucho miedo que se me pegue el tétano porque tengo estos animalitos. Entonces estamos como preocupados por ese tema. Y entonces me dice, mami, tenemos que averiguar si me toca una vacuna ahora para los 18. Entonces esa es mi pregunta. ¿Cuántas dosis? Y ella que tiene 17 años, si le toca otra a los 18. Muchas gracias, que estén muy bien. A usted, Marta, por llamar. Muchas gracias. Marta, lo primero es que qué rico que pudiéramos saber la historia de vacunación previa de ella. Si conociéramos, pues, si recibió las dosis en la infancia de DPT, entonces uno diría, listo, ya superó los 15 años y tenía todas las dosis previas, lo que habría que hacer es cumplir con la recomendación que nos dice la literatura de salud en el mundo. Después de los 15 años, entonces hágase aplicar una nueva dosis cada 10 años. Pero yo ¿qué consejo le daría? Pues indague con donde le corresponda que la atiendan, en la IPS donde la atiendan, debe haber un sitio de vacunación. Vaya, verifique si se puede conocer su historia, es posible que esté en la medida que no es una persona muy adulta, y si se puede conocer su historia, levantaríamos, digamos que esos antecedentes de vacunación y de su estado inmunológico y sabríamos con certeza, y si no, como le decía ahora, las oportunidades perdidas, ella que va y taque, allá le aplican al menos una. ¿Sí? Doctora Arrieta, ¿es contagiosa el tétanos de persona a persona? Es decir, una persona se cortó, se contagió, tiene la enfermedad, se liberaron las neurotoxinas. ¿Puede transmitirla a otra persona? No, absolutamente no. De persona a persona no puede suceder, ¿sí? Eso no es un fenómeno reconocido, no se da. Por fortuna, porque entonces nos empeoraría las cosas. ¿El tétanos es uno o tiene variedades? El tétanos, a mi modo de ver, es uno. Lo que hay es una clasificación del tétanos de acuerdo a varios aspectos. Hay quienes lo clasifican, por decir algo, de acuerdo al periodo de incubación, o sea, qué tanto se demora en aparecer los síntomas después de yo haberme expuesto, de haberme hecho la herida o el evento que haya hecho que la bacteria entre a mi cuerpo. Entonces hay variabilidad en eso. Pueden aparecer los síntomas si fue que me contaminé efectivamente y mi estado inmunológico era débil porque no me vacuné o no hice el esquema completo o algo. Y depende de la distancia a la cual ocurra la herida en el cuerpo.
Porque como a la bacteria le gusta el sistema nervioso, entonces ella comienza a viajar para llegar al sitio más cercano del sistema nervioso y empezar a producir los síntomas. Pero esa incubación, le pido a Guillermo que me espere un momentico, por favor, unos segundos nomás antes de que se me pierdan estas dos preguntas. Ese tiempo de incubación varía considerablemente y esa variación implica mayor o menor riesgo. Sí, es variable. Puede ir, dicen algunos, desde 2, 3 o 4 días hasta 20, 21 días, incluso de pronto un poco más, y se promedia que más o menos dura entre 12 y 14 días, mientras aparecen los síntomas, y tiene mucho que ver con eso, con la distancia. Si se produjo una herida en el pie, mientras ella llega, por decir algo, hasta la médula espinal, se va a demorar más que si la herida, por ejemplo, es en el tórax, que está mucho más cerquita, o si es por aquí en un hombro, que está mucho más cerca también de llegar al sistema nervioso central. Depende de qué tantas bacterias hayan llegado ahí a la herida, depende de qué tanta cantidad de toxina se llegue a producir. Hay artículos que dicen que la dosis letal de la toxina son 2.5 nanogramos, o sea, una cosita de nada. Sí. Exacto. Entonces depende mucho de eso y le dan algunas clasificaciones también por las regiones que sean afectadas en el cuerpo, pero el tétanos es uno de esas clasificaciones. Yo diría que son ejercicios muy desde el sector de la salud para comprender cómo se da, si hay una afección que sea generalizada o localizada, porque puede ser solo cerca de la herida o puede afectar solo la cara, por ejemplo, o en general hacerse pues en todo el cuerpo la afectación. Guillermo, gracias por esperar. Guillermo Álvarez, en Envigado. Sí, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Te escuchamos, Guillermo. Para felicitarlo por el programa. Y quería preguntarle cuáles son los síntomas de una persona cuando tiene tétano. Perfecto, Guillermo. Gracias a usted por llamarnos. Vamos a recapitular entonces en esos aspectos, signos y síntomas del tétanos. Sí, lo decíamos al principio, el tétanos es una enfermedad aguda que característicamente lo que hace es contracciones o espasmos musculares generalizados que comienzan en la parte superior del cuerpo humano y van bajando. Entonces el compromiso y uno de los signos muy marcados es la contractura de los músculos en la cara, y por eso se produce el cierre de la mandíbula de manera muy fuerte que se llama trismus, y eso puede entonces comenzar a producir otro tipo de síntomas. Entonces la persona no puede tomar ni comer, puede tener también espasmos a nivel de la faringe y eso empieza a comprometer la respiración. Por eso las personas que tienen casos generalizados requieren muchísimas veces del manejo en unidades de cuidado intensivo, porque si se afecta la respiración, eso puede llegar a ser lo que le produzca la muerte. Entonces habrá que garantizarle una vía aérea, en fin. Pero lo que hace pues que nos llame la atención desde el punto de vista clínico son esas contracturas musculares, el trismus o la afectación de los músculos en la cara, que hace pues lo que ya hablábamos ahorita, la risa sardónica, ese cierre fuerte de la mandíbula y la presencia de esas contracciones generalizadas que son como unas convulsiones, como si la gente tuviera ataques de epilepsia, que se desencadenan muy fácilmente, o sea, un pequeño ruido, el estímulo de la luz, el contacto, o sea, a veces el doctor va a examinar al paciente que tiene el tétanos y solo con tocarlo, con eso le desencadena que haga pues la convulsión o esas contracciones musculares. Y de hecho, como parte del manejo se requiere aislar a la persona en un ambiente con muy poca luz o que la luz pues sea muy tenue, donde no haya ruido, porque el ruido puede desencadenar que haga todas esas otras manifestaciones y empeore. Y en su manejo se utilizan sustancias tendientes a que eso ocurra para que la persona pueda recuperarse bien. Yo diría que son esos, a veces se presenta fiebre y puede haber otras digamos, manifestaciones que son más captadas a nivel del personal de salud. Puede haber taquicardia, puede haber alteraciones pues, del ritmo cardíaco, arritmias, puede haber manifestaciones que compliquen a nivel circulatorio porque los músculos están contraídos. Entonces la circulación se altera, esa contracción de los músculos puede producir metabolismo de sustancias en las células musculares y hacer una cosa que se llama mioglobinuria, y esa mioglobinuria se va a orinar esos componentes del músculo
pueden bloquear el riñón y producir una insuficiencia renal. Entonces son muchas otras cosas que se van dando, digamos que como una cadena de eventos que va complicando la enfermedad y que se pueden convertir en la explicación de por qué las personas fallecen. Aquí estaba en Facebook conversando con Diana Posada. Bueno, a propósito, me excusan, a veces me ven como sin mirar al médico y mirando para la pantalla del monitor, no es una grosería, es que estoy aquí pendiente del Twitter y del Facebook. Entonces Diana, bueno, saluda, pregunta y dice, ¿cómo van con lo del tétano? Entonces yo le contesto que muy bien, que gracias, que si tiene alguna pregunta. Dice, ya terminaron de vacunar, tema de vacunación, entonces está incluido, doctora Arrieta, aprovechemos la pregunta de Diana para decir, ¿está incluido en el plan de vacunación que se tiene previsto en el país? Sí, claro, obviamente está incluido para toda la población infantil, digamos que cumplir con un esquema en donde está la vacuna triple bacteriana o DPT, que como les decíamos también ahora, cubre el tétanos, la difteria y la tosferina. Eso está en el esquema y está obligatoriamente también en el esquema para las mujeres en edad fértil. Siempre ven cuando hay jornadas de vacunación que se invita a todas las niñas a que vayan a vacunarse hasta los 40 y tantos años para poderlas cubrir. E igual hace parte de la vacunación obligada en las gestantes, en toda mujer en embarazo. El programa de control prenatal obliga a que las enfermeras indaguen sobre los antecedentes de vacunación. Si los tienen, entonces verifican si hay una muy buena cobertura y si no la hay, de nuevo lo que decíamos al principio, tome para que lleve, como dicen por ahí. Lleve. Exacto. Pues vamos a hacer la pausa institucional, pero para ir a esa pausa y para complementarle la pregunta y la respuesta mejor a Diana Posada, el enfermero Luis Felipe Largo nos va a detallar un poco más el esquema de vacunación, la importancia que tienen las vacunas y en qué épocas, cómo deben aplicarse. El esquema de vacunación de Colombia tiene unas vacunas de unas enfermedades prevalentes en los niños, por ejemplo polio, triple viral, tétano, difteria, entre otros. Inicia desde que está recién nacido y se llega hasta los 5 años. La vacuna se asemeja a la bacteria, en algunas ocasiones ponen el virus y le quitan la parte de la enfermedad. Y esto logra que en el cuerpo se produzcan anticuerpos, defensas específicas contra la enfermedad. En el caso de la DPT se logra estos anticuerpos con 5 dosis en el niño, a los 2, 4, 6 meses, a los 18 meses y a los 5 años. Posteriormente a la niña, a la mujer ya en edad fértil, se le sigue aplicando unos refuerzos del tétano, porque es una enfermedad donde la mujer se expone en el parto. En Colombia tenemos un programa de vacunación sin barreras. No se cobran las vacunas del esquema de vacunación, no se requiere un carnet específico de una EPS, ustedes pueden ir a cualquier centro y no se les puede negar el servicio. Para todas las mamás y papás, primero felicitarlos porque están trayendo a sus niños y niñas a vacunación. No sobra decirles que asistan a las edades que se les cita de la vacuna, porque en eso sí estamos fallando, que nos atrasamos en las edades para traer a los niños. Y los quiero seguir invitando a que pregunten por las vacunas, estén muy atentos a las citas puestas en sus carnets de vacunas y los esperamos por aquí. Es alguien en que yo puedo confiar. Mi rector es inspiración. Nos ayuda a creer en nosotros mismos. Premio Compartir. Participe antes del 15 de julio. Más de 200 millones de pesos en premios. Infórmese en www.premiocompartir.org. Maestros y rectores, inscríbanse.
Despojo y abandono forzado. El despojo de tierras ocurre cuando grupos armados e incluso oportunistas, aprovechando la situación de violencia, se apropian de predios, en ocasiones obligando a vender a precios bajos, falsificando firmas o documentos. El abandono forzado ocurre cuando la víctima es obligada a dejar sus tierras para proteger la vida, libertad e integridad suya y de su familia. En estos casos, las víctimas tienen derecho a que se les devuelva su tierra, aunque existan sentencias de traspaso, venta o adjudicación del predio. La Fundación Forjando Futuros lo invita a reclamar sus derechos. Hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. En sesión del Consejo de Medellín, este miércoles 10 de julio, desde las 9 de la mañana, en directo, políticas que tienen que ver con el fomento y el control a la economía solidaria. Miércoles 9 de la mañana por Telemedellín. Aquí te ves. Para entrar al bloque final de hoy, el Medellín Ciudad Saludable, los llevo al portal de salud de la ciudad, www.medellin.gov.co/salud. Información útil, eventos, contactos, directorios. Bueno, y aquí en el bar, en el aviso superior, insistimos, está complicada esta situación de la influenza y de la H1N1. 11 personas muertas en Antioquia, 7 de ellas en la región metropolitana. Por eso recuerden, al toser o estornudar, cubra su boca y nariz. Lávese las manos con frecuencia, quédese en casa, guarde reposo y utilice el tapabocas. Todos nos tenemos que comprometer con esta situación para evitar que se propague un poco más. Y este es el portal de salud, les decía, ahí lo tienen en pantalla. Y entonces hay noticias, programas, proyectos, trámites y servicios. Incluso aquí en la parte final, voy a acelerar un poquito. Por aquí dice programa de TV Medellín Ciudad Saludable. Ustedes se van por esa ruta, dan clic ahí y encuentran los programas que hemos hecho hasta el momento. Doctora Arrieta, pocos minutos, pero hay que aprovecharlos al máximo. Listo. Tema de vacunación, tiene contraindicaciones, reacciones alérgicas. Hemos visto en estos programas donde hablamos de vacunación que hay ciertos componentes de las vacunas que generan reacciones alérgicas en algunos pacientes. Claro, muy bien dicho. Definitivamente lo que se trata de hacer con una vacuna es tomar el organismo que nos enferma, someterlo a procesos de laboratorio en donde obviamente se utilizan algunas sustancias y conservar de ese germen que nos genera enfermedades la posibilidad de que cuando nos lo inyectemos o nos vacunemos, entonces él active nuestro sistema de defensa inmunológico para que trabaje en beneficio de nosotros cuando nos expongamos a las enfermedades. Como eso es lo que se logra y lo que se hace, y hay procesos de laboratorio donde se usan otras sustancias, es claramente reconocido en el mundo que cualquier sustancia que pueda entrar al organismo puede ser potencialmente capaz de generar algún efecto adverso, porque ninguna sustancia es inocua. Por fortuna, con el desarrollo de la vacunación, que es uno de los mejores inventos que ha hecho la especie humana en las últimas décadas, por fortuna, como les decía, es muy pocas veces cuando se presentan pues ese tipo de casos. Es supremamente bajo. Lo que yo diría es que no tengamos temor por el hecho de saber que pudiera presentarse algún efecto. Lo que debemos hacer es ir al sistema de salud, a los sitios donde nos corresponde ser atendidos, que nos apliquen nuestras vacunas como nos corresponde y estar atentos a la presencia de alguna cosa que pudiera ser adversa y regresar entonces al sistema de salud para que nos la atiendan, ¿sí? Nos quedan varias cosas claras en materia de prevención, que es uno de los propósitos fundamentales de este programa y cuando hablamos del tétanos. Vacuna con una alta efectividad. El doctor Arrieta nos hablaba de la manera adecuada de atender y de limpiar heridas, no taparlas y demás, pero estaba pensando y lo conversábamos en el corte de mensajes, si desinfectar utensilios de cocina, si lavar mesones, tener la cocina limpia, cuchillos que utilizamos para preparar los alimentos. ¿Esa también es una medida de prevención? Claro. Digamos que como hábitos de vida saludable, en general tenemos que promover eso. Una buena, digamos que unos buenos hábitos de desinfección en el hogar,
son claves, ayudan a prevenir muchísimos asuntos. Entonces hay que mantener las cosas bien, hay que tener todo organizadito, limpio, seco. La humedad siempre va a favorecer la presencia de microorganismos que puedan afectarnos, hongos y de otra clase. Entonces es muy bueno que promovamos ese tipo de cosas y las adoptemos como conductas personales y particulares en nuestra casa. En este punto en específico, discúlpeme, doctora Arrieta, usted me decía, el cloro, el agua caliente es poco efectivo, o sea, ¿qué hay que hacer? ¿Con qué hay que desinfectar, por ejemplo? Bueno, si hablamos de tétanos, el tétanos es una bacteria muy resistente. Se dice en la literatura que en general resiste la gran mayoría de los productos químicos que utilizamos para desinfección en el hogar y que aún resiste el agua caliente por varios minutos. Entonces es dificultoso. Lo que yo diría es que tenemos que usar buenos productos en la casa, no con el ánimo de que estemos matando todas las bacterias que hay en el medio ambiente, sino con el ánimo de tener hábitos sanos en nuestro hogar, en cuanto a limpieza y al manejo de costumbres higiénico-sanitarias buenas en la casa. Digamos que eso debe hacer parte del comportamiento normal de la gente. No deberíamos utilizar clorados porque son agresivos con el medio ambiente, digamos entre comillas que están mandados a recoger, y lo que debíamos utilizar es el peróxido de hidrógeno, que ya uno lo encuentra en muchos productos. Debería ser el que usáramos para la limpieza y la limpieza de los utensilios en el hogar. Es un poco más costoso que los clorados, que el limpio pues fundamentalmente es el que tiene cloro. Qué tan bueno que todo el mundo pudiera empezar a utilizar el otro y abandonar pues los clorados, por lo que te digo, por la agresión sobre el medio ambiente. Que no se nos quede una pregunta, aunque queda muy poco tiempo, de Omar Ocampo, que nos llamó de Guatapé, no salió al aire, pero nos dice cuáles son realmente las diferencias entre las contracciones musculares que genera el tétanos con otro tipo de enfermedades o con un accidente cerebrovascular o con una epilepsia. Muy buena la pregunta. De hecho, esos son algunos de los diagnósticos diferenciales que el personal de salud tiene que obligadamente considerar cuando tiene un caso de ese tipo de contracciones. Si es que se debe a una epilepsia o a una infección generalizada como una sepsis o una septicemia o a un accidente cerebrovascular y todo eso. Obligatoriamente, pues, como le digo, por fortuna no es una cosa que vamos a descartar a nivel de la comunidad y no tendríamos por qué estar entrenados para eso. Es nuestro personal de salud el que le corresponde hacer el descarte de los diagnósticos posibles de otras enfermedades que sean parecidas. Doctora Arrieta, muchas gracias por acompañarnos. Fue muy entretenida la conversación y yo creo que sobre todo lo que buscamos más que sea entretenida, que esperamos que así haya sido, muy útil, muy amable. Muchas gracias. Lo que yo espero es haberme apartado lo suficiente del lenguaje técnico, de los enredajos que a veces los profesionales tenemos y le pretendemos enseñar a la gente y terminan sin entendernos. Ojalá que haya podido ser claro y les haya quedado algún pequeño mensaje siquiera como básico para sus conductas en el hogar y en la comunidad en adelante. Gracias, doctora Arrieta. El número telefónico de la corporación, para quienes no alcanzaron a anotarlo, es 366-4997, 366-4997. Mañana en la mañana estaremos en el Consejo de Medellín, sesión ordinaria desde las 9 de la mañana y hasta el mediodía, hasta las 12. Por eso el programa miércoles mañana es en directo a las 3 de la tarde. Un tema que a mí en lo particular me va a servir enormemente: trastornos del sueño. Yo padezco de esa condición y sé que muchos de ustedes también. No se pierdan el programa mañana porque vamos a entender qué es lo que está pasando ahí, pero sobre todo cómo podemos combatir esta situación quienes estamos durmiendo tan mal. Mañana a las 3 regresamos. Chao.